Siempre buscamos, queridos amigos, alternativas para la esperanza. E indudablemente, como veremos este día en que me he tomado la libertad de autoinvitarme, el perdón es un camino seguro y yo diría indispensable para retomar la vida, para vivirla con plenitud. Hoy, indiscutiblemente, vivimos en una sociedad que parece estar desvestida por completo de esperanza, sumida, me atrevería yo a decir, en la desesperación. Pero desde mi experiencia profesional, ese estado de indefensión en el que podemos a veces caer, casi siempre tiene su raíz en esa obstinación que tenemos por vivir en el pasado. Generalmente ese pasado lo sentimos lleno de desilusión, lleno de tristeza y por lo tanto nos pinta un presente y un futuro muy incierto. Pero lo único que verdaderamente nos puede dejar atrapados en ese tipo de pasado es nuestra incapacidad para perdonarnos y para perdonar. Recobrar la esperanza es una tarea indispensable para la vida. Pero nos podríamos preguntar tú y yo, ¿qué es la esperanza? Bueno, primero que todo, la esperanza es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea es posible. Repito, es un estado de ánimo en el que tú crees que aquello que deseas puede convertirse en realidad. Pero la esperanza es también una virtud por la que se espera que Dios nos dé los bienes que ha prometido. Se nos habla mucho de dolor en el mundo. Habría que recordar que se nos habla también de plenitud. Todos sabemos cuán importante es sentir ese ánimo que nos impulsa a luchar y cuán poderosa ciertamente es la fe, que puede desdibujarse cuando la esperanza está ausente. Porque fe sin esperanza simplemente no existe. ¿Qué es la esperanza? Pareciera que en muchas ocasiones no somos capaces de ver más allá de nuestro pequeñísimo mundo y dejamos de percibir el panorama y por lo tanto la verdad de las cosas. Desde mi perspectiva personal, a través de los años, la esperanza es lucidez frente a la realidad. Porque contrario a lo que muchas personas piensan de que la esperanza es de ilusos, la esperanza nos arroja luz sobre las posibilidades y esas siempre las hay. A pesar de una realidad oscura, la esperanza nos recuerda que la luz existe y por lo tanto es lúcida y es realista. La esperanza es la fortaleza que siempre nos puede ayudar a encontrar significado, sentido y por lo tanto plenitud, a pesar de circunstancias que pueden ser adversas. La esperanza indiscutiblemente es una virtud, un valor indispensable para la vida. Por eso yo considero que es nuestra obligación prácticamente vencer todo aquello que nos impida verdaderamente tenerla. ¿Qué fantasmas muchas veces rondan en nuestra cabeza, en nuestro corazón, que nos ciegan a la visión de la realidad, a la visión de que a pesar de lo que haya ocurrido, la vida al continuar siempre ofrece posibilidades? Tal vez lo que nos evita tener esperanza son esas figuras mitológicas llamadas las Moiras que pintó Francisco de Goya y que se pensaba que personificaban nuestro destino. Pero hay que tomar en consideración que somos nosotros mismos
los arquitectos de nuestra propia vida. Y debemos impedir que esos fantasmas que rondan nuestra cabecita se conviertan en lo que nosotros pensamos que puede determinar inevitablemente nuestro futuro. Esas moiras, esos fantasmas, son primero que todo nuestras culpabilidades, nuestros rencores, nuestros resentimientos, nuestras rabias añejas, que se convierten en los factores que más nos detienen en el camino de la esperanza. Porque indiscutiblemente cuando llenamos la vida de eso, rabia, rencor, culpa, pues eso parece que nos paraliza y nos pone un panorama oscuro sin salida. Estas moiras o fantasmas que nosotros elegimos nos enferman y nos destruyen en nuestra calidad de vida. Somos, por supuesto, nosotros mismos quienes les damos entrada. Generalmente los primeros síntomas de que ese tipo de sentimientos están instalados en nuestro interior se perciben a través de nuestro cuerpo. Siempre he mencionado que cuando empezamos a perder salud física, independientemente de ir al médico, recibir un diagnóstico que puede ser orgánico, habría que cuestionar qué sentimientos hay en mí que lentamente están procurando, sin que yo me dé cuenta, un deterioro interno. La investigación médica y psicológica ha comprobado los terribles estragos que estos fantasmas, resentimiento, rencor, culpa, estos sentimientos pueden causarnos. Por nuestra salud física, nuestra salud mental y nuestra salud espiritual, el perdonar, queridos amigos y amigas, debe convertirse en un hábito de vida. Y el perdón siempre se encamina en tres diferentes direcciones. Saber perdonarme a mí misma. Después de todo, no podemos dar lo que no tenemos. Es inútil procurar perdonar a otros cuando no somos ni siquiera capaces de perdonar nuestros propios errores. Lo segundo es pedir que me perdonen, saber acercarme de diversas maneras. A veces el trato directo y personal ya no es posible, pero se puede hacer a través de una carta o se puede hacer simplemente a través de una oración cuando la persona ya ni siquiera está en este mundo. Pero pedir perdón es un acto de fortaleza interior que nos capacita para vivir mejor. Y por supuesto, una tercera vía, más allá de perdonarme a mí mismo, de pedir perdón, está el perdonar a quien me ha podido lastimar. Posiblemente la principal razón por la que nos quedamos atrapados en la culpabilidad y no somos capaces de pedir perdón es por nuestra falta de humildad. Por eso se dice que en el fondo, detrás de la culpabilidad, hay mucha soberbia. ¿Cómo yo pude haber cometido semejante error? ¿Cómo es posible que yo, una mujer inteligente, haya cometido tanta estupidez? Y ese sentimiento, que en el fondo es soberbia, nos impide poder ser modestos y humildes para decir perdóname. La humildad, creo yo, es posiblemente una de las más olvidadas virtudes. Sin embargo, como siempre lo digo, me parece la más necesaria. ¿Por qué? Porque la humildad siempre nos remite a la verdad. Y la verdad, queridos amigos, es que todos nos equivocamos. Nadie es perfecto. Por otra parte, en relación con nuestros rencores, muchas veces no nos decidimos a perdonar porque tenemos ideas equivocadas respecto a lo que es el perdón. Y clarificar esas ideas
es importantísimo, porque si tú, por ejemplo, piensas que perdonar es olvidar, es probable que nunca llegues al perdón, o que pienses que perdonar es justificar lo que la otra persona ha hecho, tampoco llegarás verdaderamente a perdonar. Necesitamos para perdonar tres cosas importantes. Voluntad, la primera. O sea, la decisión personal de decir, voy a perdonar. Mientras tú no tengas voluntad para hacerlo, es inútil cualquier intento. Y eso creo que todos lo podemos comprender. Lo segundo que necesitamos es el pensamiento positivo. Tratar de ver las cosas de una manera diferente. Buscar una nueva perspectiva a los acontecimientos que hemos vivido. Poder vislumbrar las posibilidades que tiene nuestro presente y nuestro mañana. Y lo tercero es la fortaleza espiritual, porque indiscutiblemente que el perdón es una virtud y la fortaleza del espíritu será indispensable. Saber perdonar es un proceso psicológico y a la vez es un proceso espiritual que requiere varias cosas. Lo primero es poder manifestar nuestros sentimientos. Por supuesto, queridos amigos, que se vale decir, me siento triste, me siento mal, me siento apesadumbrada, me siento avergonzada por lo que fui capaz de cometer. Y se vale llorarlo. Se vale también llorar y decir, me siento lastimada, me siento herida, me siento enojada ante lo que otra persona me ha hecho. Se vale manifestar los sentimientos. El perdón nunca tendrá que ver con tragarse lo que sentimos. Eso únicamente causa úlceras y eventualmente nos puede llegar a matar. Pero para perdonar también necesitamos cierta comprensión del ofensor. Cada persona tiene su propia historia de vida y lo que me ha mostrado la vida y mi experiencia personal a través de décadas de compartir este tema y de haber practicado la terapia del perdón con muchos de mis pacientes, lo que me ha quedado clarísimo es que detrás de esas personas agresivas, violentas, que ofenden, que maltratan, dentro de ellas anida mucho dolor. Y aunque ciertamente eso no justifica ni justificará jamás que una persona actúe dañando a otra, el que yo pueda llegar a tener algo de comprensión hacia los antecedentes, el dolor que esa otra persona puede tener en su interior, me ayudará a mí y me allanará el camino hacia el perdón. Pero algo muy importante que debemos recordar sobre lo que es el perdón y cómo manifestarlo es poder encontrar sentido, aprender de la experiencia. Estoy convencida que toda experiencia dolorosa nos brinda una oportunidad para poder crecer. Es indispensable, queridos amigos, en el proceso del perdón, porque así lo requiere ese proceso, encontrarle un sentido, algo que pudimos o hemos podido aprender. El desapego, porque ciertamente quedamos como enganchados con experiencias dolorosas, por absurdo que suene. Hay que soltar, hay que dejar ir, hay que reconocer que hay que soltar amarras y que nuestra embarcación tiene que tomar una nueva ruta. Si no somos capaces de soltar una forma de ver el mundo, una manera de actuar determinada, o simplemente cuando no podemos soltar una relación cayendo tristemente en la codependencia, seguiremos sufriendo a lo largo de la vida. Indiscutiblemente que el perdón requiere de fortaleza interior, porque estas capacidades
se van a tornar casi imposibles cuando no nos damos el tiempo, con una determinada determinación, de vivir una auténtica vida libre, una vida que también nos invite a una relación más cercana con Dios mismo. ¿Qué es el perdón? Yo creo que el perdón es la capacidad de poder recordar esas experiencias que tal vez han sido dolorosas y desagradables, pero recordarlas sin que nos duelan más. Cuando tú puedes hablar de una experiencia, de un error cometido por ti misma o por ti mismo, o bien cuando puedes hablar de algo que te dolió mucho por parte de otra persona y puedes expresarlo sin que te duela más, eso quiere decir que has perdonado, has finalmente dejado atrás la experiencia. Procurar ser perfectos, nadie lo es, pero caminar con la entereza para ser personas más sensibles, más espirituales, esto nos ayuda en el camino al perdón. Y yo creo que perdonar es indiscutiblemente el ejercicio más necesario para la misericordia. Se habla mucho de compasión, misericordia, pero sin el perdón, eso no puede darse. Yo creo que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y creo profundamente que nuestra vida es para la felicidad. Aunque mucho hemos confundido lo que significa ser feliz verdaderamente. Si hoy vivimos en caos de egoísmo, de violencia, de depresión, es porque hemos convertido las leyes del amor, que son las únicas que nos llevan a la felicidad, en algo puramente teórico. Y cuando faltamos al amor, nos vamos saliendo del camino de lo que puede ser la ruta para nuestra propia felicidad. Y una de esas leyes, que inclusive en una oración cristiana, tal vez la más conocida de todas, que es el Padre Nuestro, se menciona 2 veces, es el perdón. Perdonar, ser perdonados. Eso es lo que todos deseamos. Pero el perdón, queridos amigos, tiene una función psicológica y operativa para nuestra vida diaria. Porque el perdón es la puerta que nos lleva a la libertad, para ya no ser esclavos de experiencias pasadas que ya ni siquiera están en nuestro presente. El perdón es la puerta hacia la paz, para poder vivir en paz con nosotros mismos y con el mundo. Y por supuesto, el perdón es la puerta hacia la esperanza, porque nos permite retomar la vida, empezar de nuevo. Continuamos y quisiera invitarte, porque los próximos días 25, 26 y 27 de este mes de febrero voy a tener el enorme gusto y privilegio de compartir con ustedes un taller titulado El poder del perdón. Y ciertamente que el título nos habla de una gran verdad. Perdonarnos y perdonar es un poder enorme que está dentro de nosotros, pero que muchas veces tenemos que aprender para seguir la ruta que más fácilmente nos pueda llevar a esa libertad, a esa paz y a esa esperanza. Después de más de 30, casi 40 años de trabajar con lo que hoy se llama terapia del perdón, puedo decirte que perdonar es indispensable para tu salud física, mental y espiritual. Date la oportunidad de acompañarme y en un taller aprender técnicas prácticas para perdonarte a ti mismo y también para perdonar a otras personas. Para informes puedes llamar al teléfono que posiblemente ya identificas, 55 37 32 91 04.
teléfono que también sirve no solo para la atención personal telefónica, sino también para que envíes un WhatsApp o Telegram o Signal, dependiendo el sistema que tú utilices. Será para nosotros un verdadero gusto el poder atenderte, darte toda la información que requieras, pero no pierdas la oportunidad. Nuestra vida queda tristemente atrapada, muchas veces en guerra constante en nuestro interior y con un futuro que consideramos tan incierto que nos hace perder la esperanza. Necesitamos recobrar la plenitud de vida. Sin darnos cuenta, al no ejercitar el perdón, vamos quedando atrapados. Ojalá que participes y conozcas técnicas prácticas, efectivas, para que el perdón se convierta en una realidad y, como decíamos al principio, en un hábito de vida. Cuando hablamos de que el perdón nos da libertad, ¿a qué nos referimos? Pues es dejar de ser esclavos de experiencias que ya ni siquiera existen, porque el pasado ya pasó. La libertad es lo que nos permite volver a empezar, rompiendo esas cadenas que nos atan para tomar la determinación y emprender un nuevo camino. Pero de manera muy importante, la libertad es lo que nos abre para volver a amar, para volver a estar plenamente vivos. ¿Por qué será que todos anhelamos tanto la paz? La paz mejora nuestra autoestima, indiscutiblemente que mejora nuestras relaciones. La paz representa la serenidad interior, una paz y una serenidad que nadie puede perturbar. Y no podemos vivir en paz con nosotros mismos mientras la culpa y el rencor parecen estar en ebullición y generar guerra en nuestro propio interior. ¿Por qué es tan importante la esperanza? Después de todo, estamos hablando del perdón como un camino, una puerta de esperanza. Pues como ya hemos dicho, la esperanza es importante porque nos da lucidez frente a la realidad. Nos abre a todas las posibilidades y nos da ánimo para luchar, para poder cruzar por esos abismos que a veces vivimos desolados, desprovistos de solidaridad, de cariño. Yo creo que es bueno recordar, queridos amigos, que todas las guerras han sido iniciadas por rencores añejos, que todos los conflictos entre familiares y amigos surgen de culpabilidades y de resentimiento. No me hablo con mi hermana o con mi hermano porque me hizo tal o cual cosa. O preferí apartarme de un familiar por el error que cometí y que tal vez me hace sentir tan mal que me cierra la puerta para volver a acercarme. La felicidad es posible siempre y cuando tengamos la esperanza de vivir con plenitud nuestro presente y la certeza de que Dios nos habita, nos sostiene y nos ayuda. Solo desde la libertad y desde la paz podemos comprender, como dijo el gran arzobispo Desmond Tutu en Sudáfrica, que el perdón no cambia el pasado, pero sí cambia sustancialmente nuestro futuro. Abramos de nuevo esa puerta tan importante de libertad, de paz y de esperanza para vivir plenamente. Ojalá me acompañes estos próximos días 25, 26 y 27 de 7 de la tarde a 9 de la noche en este taller en línea, El Poder del Perdón. 55 37 32 9104 es el teléfono para servirte y para que puedas mandar tus mensajes. Será un privilegio el poder estar contigo
y darte de mi experiencia de décadas las técnicas más importantes para liberarnos de la esclavitud, la guerra y la desesperación a la que tantas veces nos conduce la culpa y el rencor. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, las gracias a nuestra productora, Lorena Sánchez, y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo.